Muchas personas dicen que no hay cultura en Estados Unidos porque sus padres son inmigrantes, especialmente relacionados con la gente negra en Estados Unidos que son descendientes de esclavos. Pero hay un grupo de gente negra que tiene una cultura fuerte. Esas personas son llamadas los Gullah o Geechee. Ellos son descendientes de esclavos de Sierra Leona, Gambia, Liberia, Senegal, Nigeria y otros países que eran conocidos por su capacidad para cultivar arroz. Los Gullah viven en la región costera de Estados Unidos, de Georgia, Florida, Norte Carolina y Sur Carolina, pero debido a las guerras de los Seminoles y grandes corporaciones que robaron sus tierras para crear complejos turísticos, la mayoría de los Gullah emigraron. Ahora, la mayoría de ellos viven en Charleston, Sur Carolina. Ellos viven muchas tradiciones de África. Ellos tienen historias o folclores, un idioma que es una mezcla de inglés y de algunos idiomas africanos. Su idioma es como patois de Jamaica, Bahamas y creol de Sierra Leona. Ellos usan palabras como bobo, que significa niño. Esas palabras vienen del tribu de Igbo en Nigeria. Muchos Gullah tienen tradiciones de Sierra Leona. Por ejemplo, la manera en que ellos hacen sus cestas de paja viene de Sierra Leona. En África, estos cestos se usaban para llevar y limpiar arroz. Durante la esclavitud, los esclavos Gullah usaban esos cejos en las plantaciones por las mismas razones. Ahora el Gullah lo hacen ellos simplemente para arte y para vender y ganar sus tradiciones. Esos cestos son llamados sweetgrass baskets. La comida Gullah deriva de comida africana y comida de la gente en Estados Unidos, serrinos de Estados Unidos. El Gullah come arroz de rojo, un derivado de la comida del oeste de África que se llama jollof. Además, su manera de preparar pescado vende la comida africana porque ellos secan su pescado antes de meterlo en su ropa. ¿Han escuchado sobre un TV show llamado Gullah Gullah Island? Pues esas personas son Gullah y el folclore dicho en este TV show son Gullah folklore que originado en África. Tú estás pensando, ¿por qué ellos tienen más tradiciones africanas más que otros afro-norteamericanos? Es porque durante la esclavitud sus amos blancos no viven en las plantaciones durante el verano y primavera porque los amos tienen miedo de estar infectados con malaria y por eso solo viven durante el invierno. Así que los Gullah Geechee practicaron sus tradiciones sin protestar y las transmitieron por generaciones.